A ver, ¿una guerra que se paga sola? Suena a algo imposible, ¿no? Pero, ¿y si les digo que en el siglo XIX un conflicto no solo se financió a sí mismo, sino que, de paso, transformó por completo la economía de un país entero? Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Aquí va la pregunta del millón. Y es fuerte. ¿Puede una guerra, con toda la destrucción que implica, llegar a salvar la economía de un país? Parece una locura, pero esa es justo la increíble historia que vamos a desentrañar. Ok, para entender este giro de los acontecimientos, primero tenemos que viajar un poco en el tiempo. Hay que ver cuál era el punto de partida. Y la verdad es que a finales del siglo XIX, Chile enfrentaba un panorama económico que era francamente desolador. Y miren, no hablamos solo de números fríos en un informe. Un político de la época, Isidoro Errázuriz, lo describió con unas palabras que de verdad te hacen sentir el peso humano de la situación. Él escribió sobre la crisis más desconsoladora, y esta parte es clave, cuando la falta de trabajo llevaba el hambre y la desesperación a muchos hogares. Uf, se puede casi sentir la angustia en esa frase, ¿no creen? Y justo ahí, en medio de todo ese caos, de esa crisis, estalla la guerra. Cualquiera hubiera pensado que ese sería el golpe de gracia, ¿no? El fin. Pero lo que pasó fue exactamente todo lo contrario. La diferencia entre lo que se esperaba y lo que realmente pasó es abismal. Piénselo. La élite política estaba aterrada. Creían que se venía la peor catástrofe de la historia. Pero ¿qué dicen los historiadores? Describen lo que vino después como un periodo de vigorosa expansión económica. O sea, un giro de 180 grados, totalmente inesperado. Entonces, ¿cómo es posible este milagro económico? Pues resulta que la guerra misma se convirtió en el motor. De repente había que producir de todo: uniformes, armas, comida para las tropas. Esto, claro, reactivó la industria, la agricultura. El desempleo bajó porque la gente se iba al ejército y, quizá lo más sorprendente de todo, el país logró financiar el conflicto entero sin pedir ni un solo préstamo al extranjero. El mismo Isidoro Errázuriz, el del quote anterior, lo resumió de la forma más directa y brutal posible. Y aquí, atentos, está la idea central de todo esto. Dijo: esta guerra ha sido para Chile una salvación, ha sido un negocio. Así, sin más. De repente, la guerra no era una catástrofe, era la mejor empresa del país. Y claro, como todo buen negocio, esta guerra generó una ganancia, y fue una ganancia inmensa. El gran premio, el botín, fue territorial. El resultado más claro y tangible del conflicto fue una expansión territorial masiva hacia el norte. Chile incorporó tierras que antes, le pertenecían a Perú y Bolivia. Pero ojo, no eran simplemente tierras vacías, para nada. Perú cedió Tarapacá y Arica, que estaban repletas de salitre, y Bolivia entregó Antofagasta, que no solo tenía salitre, sino también cobre y guano, que era un fertilizante natural superpotente en esa época. En esencia, Chile se acababa de ganar la lotería de los recursos naturales. El historiador Javier Rodríguez lo llama expansión de la frontera, y es una buena forma de verlo. No se trataba solo de ganar tierra por ganarla, era anexar regiones que estaban casi despobladas, pero que estaban llenas de recursos listos para ser explotados. Una oportunidad de crecimiento, sin precedentes. Y fue precisamente este nuevo tesoro de recursos, sobre todo el salitre, lo que iba a impulsar una transformación nacional como nunca antes se había visto. Es que la riqueza que generó el salitre no fue algo pasajero, un boom de un par de años, no. Creó un ciclo de expansión económica que se extendió por casi medio siglo, hasta la década de 1930. Se convirtió básicamente en el pilar de la economía chilena durante generaciones. Y la evidencia de este impacto es abrumadora. Solo hay que mirar la cifra del gasto público. El presupuesto del Estado sencillamente se disparó después de la guerra. Y todo ese dinero, que venía directamente del salitre, se usó para construir un país más moderno, más escuelas, obras públicas, un ejército mejor equipado. Fue, en pocas palabras, la modernización de Chile, financiada por el desierto. Pero esperen, que la historia no termina con el salitre. El verdadero legado de esta guerra, el que perdura, se mide en un metal que define a Chile hasta el día de hoy. Y aquí es donde la historia se conecta, de forma directa con nuestro presente. La importancia económica de esos territorios del norte, los que se ganaron en el siglo XIX, sigue completamente vigente. A ver, la fuente de la riqueza ha cambiado, sí, pero el origen geográfico es exactamente el mismo. Lo que en el siglo XIX fue el salitre, hoy en día es el cobre y el litio. Así que,
El punto crucial es este, y es muy importante. Los principales minerales que exporta Chile hoy, el cobre y el litio, que son la base de gran parte de su economía moderna, provienen de esos antiguos territorios de Antofagasta y Tarapacá. El eco económico de esa guerra, bueno, resuena fuerte hasta el presente. Y todo esto nos deja con una reflexión final. Si una guerra definió la economía del pasado, ¿qué es lo que va a definir la del futuro? Una pregunta para pensar, ¿no?, sobre cómo los eventos históricos continúan moldeando nuestro presente y también nuestro porvenir.